primigesta de 15 años con 34 semanas de gestación sin control prenatal presenta una presión arterial 145/100, latidos fetales 158 por minuto, edema de cara, aumento de 16 kilos de peso, ascitis, proteinuria de 2 gramos en orina de 24 horas. ¿Cuál es el diagnóstico? Si bien tenemos una cifra de presión arterial de 145/100 que no nos califican una preeclampsia severa, los latidos fetales están normales, pero hay edema de cara y aumento, por ende, de los kilogramos de peso, ¿no? Ustedes saben que una gestante debe incrementar el peso aproximadamente el 20% de lo que era su peso basal, ¿no? Y esto se refiere más o menos a 10 a 12 kilos durante el embarazo. Presenta ascitis, ¿no? Que es normal en la preeclampsia por la hipoproteinemia que va a haber, ¿no? Y proteinuria en orina de 2 gramos. Entonces, el diagnóstico sería preeclampsia leve, severa, hipertensión crónica, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. ¿Cuál creen ustedes? Por la cifra de presión sería una preeclampsia leve, ¿no? La proteinuria en 2 gramos, pero te digo todavía que la COF considera todavía 5 gramos. Algunos libros que dicen criterio de severidad mayor de 2, ¿no? Entonces, pero acá hay el problema del edema de cara, ¿no? Que nos está refiriendo que el grado de proteinuria debe ser bastante severo, ¿no? Para que se haya hinchado la cara, ¿no? Y el incremento de peso estaría relacionado a la retención líquida, ¿no? Pero dado que el edema se ha retirado de los criterios diagnósticos de preeclampsia, entonces esto categoría todavía como una preeclampsia leve, ¿no? La pregunta está un poco mal formulada, ¿no? Gestante de 30 semanas acude a emergencia por presentar cefalea pulsátil, visión borrosa, epigastralgia y al examen presión arterial de 150/90. En 2 ocasiones proteinuria de 3 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? Acá también tenemos las cifras de presión arterial de 150/90, ¿no? Criterios de presión arterial severa, ¿no? De preeclampsia severa. Pero tenemos una proteinuria de 3 cruces, que eso equivale pues a una cifra de preeclampsia severa. Y además, sobre todo, la preeclampsia severa no solamente se define como la presencia de presión arterial mayor de 160/10 y proteinuria de 5 gramos, sino alteraciones visuales del sistema nervioso central, ¿no? Como alteraciones visuales, acúfenos, ¿no? Visión borrosa dijimos, ¿no? Dolor de cabeza intenso, no persistente, y también los signos premonitorios de eclampsia, que van a ser 2, ¿no? Dolor en la epigastralgia, ¿no? Y dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Entonces esto, por ende, sería una preeclampsia severa, ¿no? Entonces, para el manejo correcto de la preeclampsia, el dato clínico más importante a tener en cuenta es la edad de la madre, no tendría nada que ver, número de fetos, la edad gestacional, la paridad de la madre, el índice de masa corporal de la madre. Dado que la preeclampsia está ocasionada, ¿no?, por una mala invasión del trofoblasto, al desaparecer este trofoblasto se solucionaría el progreso de la presencia de la preeclampsia, ¿no? Porque esta mala invasión del trofoblasto, ¿no?, está liberando citoquinas. Al retirar esto ya no se va a liberar y se soluciona todo el problema. Entonces, el mejor tratamiento de la preeclampsia es terminar la gestación. El problema es cuándo termina la gestación, ¿no? Entonces, generalmente hay un poco tratando de obtener madurez pulmonar, ¿no? Entonces,
el manejo correcto, el dato más importante es la edad gestacional, ¿no? Dijimos generalmente 34 semanas, ya generalmente hay madurez pulmonar, ¿no? Si es antes, inducir esa madurez con corticoides, ¿no? Y si es posterior a la preeclampsia, a esa edad gestacional, si mientras se conserve sin alteraciones sistémicas, como preeclampsia leve, se podría dar un chance de mayor madurez, pero ante cualquier problema termina la gestación. Otra modalidad de preeclampsia severa, ¿no? Hablamos, ¿no? La eclampsia es el síndrome de Hell, que significa la presencia de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas por isquemia y el consumo de plaquetas. Dijimos que uno de los mecanismos citotóxicos de la preeclampsia era la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Al inicio, al igual que el vasoespasmo, ¿no? Entonces el vasoespasmo estaría condicionando hemólisis y la isquemia hepática y el consumo de plaquetas, ¿no? Y esto nos está muy asociado a coagulación intravascular diseminada también. Entonces, felizmente no es muy frecuente, se da más en las alturas, ¿no? En estas serranías se da con mayor frecuencia, en Huancayo, en Huancavelica, Cerro de Pasco. La incidencia es de menos del 1% de embarazos, pero en el 4 al 12% de las pacientes que desarrollan preeclampsia, ¿no? Y la hemólisis se va a reflejar a través de la anemia y la ictericia, ¿no? Y bueno, la plaquetopenia con consumo de las plaquetas, ¿no? Entonces, como sería una forma severa de preeclampsia, el manejo va a ser terminar la gestación lo más pronto, ¿no es cierto? Porque esto puede progresar y llevarnos a una coagulopatía de consumo, ¿no es cierto? Entonces, ante una paciente con presencia de hemólisis, transaminasas elevadas y plaquetopenia, vamos a empezar el manejo de la preeclampsia hospitalizando a la paciente. Si las plaquetas están muy bajas hay que hacer transfusión plaquetaria y sobre todo terminar la gestación. Pero esto no se soluciona solamente terminando la gestación. Como hay ya hemólisis, plaquetopenia y necrosis hepática, puede continuar durante algunos días estos procesos. Entonces algunos recomiendan usar corticoides para acelerar la resolución de estos síntomas, ¿no? No hay un consenso exacto, pero algunas literaturas recomiendan usar esa medicación. Sobre todo es un manejo de unidades de cuidados intensivos, por lo que le digo que puede llevar a problemas, ¿no?, de coagulopatía de consumo o falla hepática, ¿no? Paciente de 20 años hospitalizada con gestación de 35 semanas y presión de 160/100. Examen de laboratorios. En el frotis sanguíneo encontramos esquistocitosis, que es un reflejo de la hemólisis, bilirrubina indirecta de 2 miligramos por decilitro, está elevada. Las transaminasas, CGO 90 unidades, está elevada. La deshidrogenasa láctica está en 1200, elevadísima, que también es un reflejo de hemólisis. Y las plaquetas están consumiéndose aproximadamente 70.000, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces tienes plaquetopenia, enzimas hepáticas elevadas y hemólisis, es Hell. ¿Con qué patología neonatal se asocia? Ya, terminando preeclampsia, ¿no? Descansamos un poquito, ¿no? 2 minutitos nomás, ¿ya? Para acabar la obstetricia, después tenemos un break más prolongado y avanzamos con gineco, ¿ya? Para tratar de acabar al tiempo. ¿Preguntas? No. Si hay condiciones de inductibilidad, ¿no? Se emplea parto vaginal, ¿no? Se induce, no siempre se da. Lo que pasa es que muchas veces tú tienes preeclampsia severa generalmente en fetos todavía prematuros,
Entonces ese cuello no está borrado, no está dilatado, no hay condiciones de inductibilidad. Y además que son prematuros, no tratar de dividir el parto. Pero si es, por ejemplo, un feto ya término y tiene una paciente con preeclampsia severa, induces el parto. La cesárea corporal no se emplea, ya no. La única siempre cementaria, tiene la cementaria transversa y la cementaria vertical, ¿no? La cesárea cementaria generalmente se emplea la transversa, ¿no? Y la vertical se emplea cuando tienes fetos con dorso transversos en dorso anterior, que la puedes ampliar hacia corporal, o tienes fetos, algunos lo recomiendan en fetos extremadamente prematuros, ¿no? Como el segmento está grueso, no va a poder determinar y puede comprimir un poco la cabeza para aligerar la extracción de la cabeza, ¿no? Pero eso depende ya de la habilidad mucho del cirujano, ¿no? O sea, hay a veces, por ejemplo, transversos, está el dorso posterior y lo puedes girar, ¿no? Jalas un miembro y lo sacas de pie, ¿no? Y cuando los fetos son muy prematuros y haces un corte transversal, puedes ampliar curvilíneamente hacia los lados, ¿no? Sino que la vertical, que te digo, se puede extender, ¿no? Bien hacia la parte corporal o bien hacia la vejiga. Entonces, si se extiende hacia la parte posterior de la vejiga, muchas veces puede causar rotura vesical, ¿no? O difíciles de reparar. ¿No? Pero... Sí, suficiente. Claro. Transverso. Como te digo, ¿no? La corporal se estaba reservando para casos de... no, es transverso con dorso anterior. ¿Sí? No, un ratito, ahorita acabo ya. La presentación que sale más difícil es la derecha posterior, o sea, posterior derecha. La distosia de presentación, ¿no? O sea, generalmente cuando es occipito iliaco izquierdo anterior es más fácil exclusivo. En cambio, el occipito derecha posterior demora un poquito en rotar, ¿no? Pero siempre sale. Sí sale. Sí, que si no, pero no siempre, ¿ah? Algunas se quedan persistentes ahí y no se produce el descenso, ¿no? Entonces hay que ir evaluando. Polidramios, ¿no? Entonces conocemos como polidramios el exceso de líquido amniótico, ¿no? Y vamos a hablar del exceso de líquido amniótico cuando el volumen es mayor de 2000 centímetros cúbicos, ¿no? Y esto se va a asociar a mayor riesgo de mortalidad tanto materna como perinatal. La incidencia es bien baja, menor del 1% de gestaciones, y la asociada a síntomas clínicos en 1 en 1000 partos, ¿no? 10 veces menos, ¿no? La morbilidad materna estaría ocasionada por el exceso de volumen uterino, ¿no? Que le va a producir dolor a la madre y dificultad para respirar, ¿no? Y en cambio en el feto sí podría ir asociado a morbilidad perinatal, ¿no? Ya que generalmente puede producirse por malformaciones del sistema nervioso central, como alteraciones digestivas del trato digestivo, ¿no? Entonces, la etiopatogenia, pues, materna, sobre todo en las pacientes diabéticas, fetales con malformaciones del sistema nervioso central o gastrointestinales, ovulares, como vamos a ver en colostoma placentario, pero una de las bastante frecuentes, aproximadamente 50-70%, es sin causa conocida y se llama idiopática, ¿no?
la causa de polidramios. En las maternas tenemos sobre todo cuando hay diabetes mellitus, el exceso de glucosa de la madre puede pasar al feto y producirle poliuria, ¿no? Y también se asocia en los casos de incompatibilidad RH, ¿no? La insominización que se produce generalmente una transudación mayor, ¿no? Y puede condicionar también polidramios. Entonces las malformaciones fetales están referidas, como dije, a gastrointestinales o al sistema nervioso central, la anencefalia, la meningocefalia, ¿no? El embarazo múltiple, las cromosomapatías, trastornos renales y endocrinos, enfermedades cardíacas, trastornos hematológicos, infecciones intrauterinas también se han asociado a polidramios como el TORS o la sífilis, ¿no? En las ovulares el coroangioma y en la placenta circunvalada también se ha observado. La clínica en la madre va a ser dolor abdominal, edema abdominal o dificultad respiratoria. Entonces, ante una presencia de un polidramio por valoración clínica, tenemos que confirmarlo ecográficamente y determinar si hay malformaciones fetales o no. Si hay malformaciones fetales, determinar mediante amniocentesis o no, qué tipo de malformación se trata, ¿no? Para hacer el cariotipo, ¿no? No necesariamente se va a llegar a esto, se puede esperar al término de la gestación. En cambio, si no hay una malformación, buscar otras causas maternas, ¿no? Estudios en la sangre materna con una prueba de tolerancia a la glucosa, la serología para ver casos de sífilis o descartar una isoinmunización, ¿no? Con la prueba de cúmulo indirecto, ¿no? Diabetes mellitus en la madre. Es una de las pruebas que nos sirve para ver que hay hiperglucemia. Y si nos encontramos una causa sugerente, no de polidramio, lo catalogamos como idiopático, que digo que es el más frecuente, 50-70%, ¿no? Entonces vamos a regresar acá. Entonces, en las complicaciones durante la gestación, o sea, antes del parto, se va a referir, como hay exceso de volumen uterino, se va a considerar una mayor sensibilidad de la fibra muscular y nos puede dar amenaza de parto pretérmino, ¿no? Durante el parto, como hay exceso de volumen, el bebé puede estar flotando y puede haber los problemas de malas presentaciones o distocias, ¿no? Pero sobre todo, cuando se rompen las membranas, el útero se va a descomprimir bruscamente. Entonces, al descomprimirse bruscamente, se puede desprender la placenta o se puede prolapsar el cordón. Por eso que un polidramio hay que estar muy atento a que no se rompa la membrana o cuando se rompe la membrana, ¿no? Y como ha habido una sobreextensión uterina en el puerperio, nos puede llevar a atonía uterina, que nos va a producir una hemorragia, la primera causa de muerte materna, ¿no? El tratamiento durante la gestación, cuando la paciente presenta dolor o disnea, es hacer amniocentesis progresiva, sacando litro a litro y medio cada vez para descomprimir un poco el útero, o usar inometacina 75 miligramos cada 12 horas, ¿no? Que se ha visto que reduce la producción de líquido amniótico, ¿no? Disminuyendo, parece, la transudación, ¿no? Y el volumen de orina. No está, lo que pasa es no está contraindicada en sí,
sino que lo que pasa es que la indometacina usada crónicamente puede producir cierre prematuro del conducto arterioso, ¿no? Pero esto se ha visto a través de los estudios de flujometría Doppler, ¿no? Entonces se recomienda usar indometacina por poco tiempo, ¿no? Y a dosis bajas, ¿no? Y y no más de las 32 semanas. No, mayor de 32 semanas ya no se considera, ¿no? Porque puede haber más chance de cierre del conducto arterioso. ¿Cuántos días se puede usar? Se recomienda 3 días más. Doctor, se evalúa con índice de líquido Perdón, sí. poco mayor. Con los estudios que se ha hecho, hay una relación, ¿no? Con el pozo mayor, generalmente mayor de 8 centímetros se considera polidramios, ¿no? Pero en el índice de líquido amniótico, ¿no? Mayores de 18 se consideran polidramios, ¿no? Entonces, hay una mayor relación de diagnóstico de polidramios con índice de líquido amniótico. En cambio, cuando hablamos de oligodamnios, hay una relación mayor con pozo vertical, ¿no? Mayor, ¿no? Menor de 2 oligodamnios, ¿no? Hay una relación más estrecha. Pero cuantitativamente se considera polidramios cuando hay mayor de 2.000 centímetros cúbicos, ¿no? De volumen de líquido amniótico aproximadamente. Claro, sino que entre 18 a 20, bueno, algunos, perdón, sí tienes razón, porque actualmente lo califican de 18 a 25, actualmente 25. Pero se puede seguir con las desviaciones estándar de lo adecuado para la edad gestacional, o es necesario solamente tener esos parámetros de 8 y 25, nada más. No, lo ideal sería con la gestacional, ¿no? O sea, con las desviaciones Sí, estándar. ajá. ¿Cuántas desviaciones vamos a tener? ¿2? Más de 2. Pero generalmente pues vamos a ver polidramo generalmente en el tercer trimestre, ¿no? Entonces ya ahí esos parámetros entran a tallar pozo vertical o índice de líquido amniótico, ¿no? Entonces vamos a avanzar el embarazo múltiple, ¿no? Bueno, el embarazo múltiple, la complicación fetal más frecuente de un embarazo múltiple es la sepsis, bajo peso, transfusión gemelo-gemelo, malformaciones congénitas, prematuridad. Entonces tenemos que el embarazo múltiple pues es la presencia de 2 o más fetos, ¿no? En la cavidad uterina, ¿no? Producto de una división del cigoto o fecundación de 2 óvulos, ¿no? Entonces, como hay una mayor volumen uterino, es igual que en el polidramio que decíamos, ¿no? Va a haber una mayor sensibilidad, ¿no? Menor, la fibra se va a contraer más rápidamente, entonces se va a acompañar de amenaza de parto pretérmino. Y el parto pretérmino es lo que va a perjudicar mucho al bebé, ¿no? Porque por un lado puede haber inmadurez pulmonar, pero también inmadurez metabólica, ¿no? Más frecuencia de hemorragias intraventriculares y enteritis necrotizantes, ¿no? Y sepsis incluso, hipoglicemia, hipocalcemia, ¿no? Entonces, dentro de la complicación más frecuente de un embarazo múltiple, la sepsis no, el bajo peso es secundario a la prematuridad, ¿no? Transfusión gemelo a gemelo, eso es cuando es monocoriónico, malformaciones congénitas no necesariamente, y prematuridad es la respuesta, ¿no? Entonces, el embarazo gemelar que se produce en el primer día de la edición del huevo tiene las siguientes características.
¿Cuánto nos falta? Ya nos falta poco ya. Se dice que si hay un embrión, ¿no? Y este se divide en la masa de células que están formando este embrión en formación, ¿no? Antes del tercer día se va a producir una división completa, ¿no? Entonces va a haber 2 corios y 2 anios. Si se produce entre el cuarto y octavo día, va a haber claro. Y si produce entre el noveno y el 12º día, mono, ¿no es cierto? Y después del 13º día es los siameses. Entonces, cuando es antes de los 3 días, es bicoriónica, biamniótica, es completa, ¿no es cierto? No marcado acá. Entonces, acá tenemos un esquema, ¿no? De lo que sería una bicoriónica o 2 placentas, ¿no? Bicoriónica, biamniótica, ¿no? Acá sería una monocoriónica, biamniótica. No, perdón, son 2 placentas, sí, 2 placentas fusionadas, y acá es una monocoriónica biamniótica, ¿no? Y acá es una mono, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este esquema, acá sería una bicoriónica biamniótica. Se ha producido la separación antes del tercer día, ¿no? Entonces, ecográficamente, para definir, ven esta figura acá, ¿no? Este es como una lambda, ¿no? Entonces, el signo que sospecha gestación bicoriónica biamniótica es el signo de lambda óptico gemelar, bastante grueso. En cambio, si esto fuera muy delgadito, como una T griega, ¿no? Sería monocoriónica biamniótica, ¿no? El ano es muy delgadito. En cambio, cuando este tabique es muy grueso, hay 2 corios y 2 anos, ¿no? Esto más es para hallazgos ecográficos, ¿no? A ustedes lo que les interesa es la presencia de placentas monocoriónicas, porque en las placentas monocoriónicas lo que se puede dar es el síndrome de transfusión de Chung vasculares, ¿no? O sea, Chung entre arterias y venas de un lado de un feto con el otro, ¿no? Entonces se puede dar el fenómeno de transfusión feto-feto, con un feto donante y el otro receptor. El feto y patología asociada a ambos, ¿no? Por el feto receptor generalmente va a ser más grande, pletórico, pero puede tener insuficiencia cardíaca. En cambio el otro, el donante, va a tener más pequeño, va a tener oligoanglos, ¿no? Y si se muere uno de los fetos, también puede provocar por estos chus, ¿no? La muerte del otro feto. ¿De acá? Sí, mi pregunta es si la primera puede ser placentas, 2 placentas, sea en el ¿Este? Ajá. En fusionadas. 2 placentas fusionadas, entonces sería bicoriónica biamniótica igual. Sí. Es el signo de lambda. Ajá. El otro, esto sería delgadito, como esto nomás. Algo así como esto, ¿no? O sea, esto, lo que están viendo en la figura es esto. En el otro no, se ve así nomás. Y esto no se ve así, se ve así zigzagueando. Pero esos hallazgos ecográficos no la van a preguntar, ¿no? Si no puede pegar. ¿Sí? Entonces, el parto pretérmino está para la etiología, ¿no? Generalmente a la cabeza están las infecciones, ¿no? Infecciones de tracto genital, pero también puede ser infecciones sistémicas, ¿no? La ruptura prematura de membranas, la sobreextensión uterina, embarazo gemelar, colidramios también, ¿no? Pero a la cabeza siempre las infecciones, tanto de urinarias como del tracto genital.
¿Cuál de las siguientes infecciones causa con más frecuencia parto pretérmino? Sífilis, vaginosis bacteriana, gonorrea, vaginitis tricomoniásica, listeriosis. Si bien todas pueden provocar parto pretérmino, la que causa más frecuencia parto pretérmino es por el ascenso de gérmenes de la vagina, ¿no? Entonces tenemos a la cabeza la vaginosis bacteriana, ¿no? Generalmente la listeriosis es la que está asociada a los abortos. Y la segunda es de bacterias Gardnerella y Trichomonas, ¿cuál sería? No, la Gardnerella la que te produce más amenaza de parto pretérmino o ruptura prematura de membranas. Entonces la Trichomonas se ha asociado, ¿no? Que puede subir muchas veces a través del canal cervical y producir también, ¿no? Pero es muy baja su incidencia, ¿no? No, abortos, no. Abortos, sí. La que se desasocia más a esto, abortos, es la listeriosis. Entonces, el parto pretérmino es el nacimiento del feto después de las 29 semanas y antes de las 37 semanas o 259 días. Hay unas clasificaciones también, ¿no? El parto muy prematuro entre las 32 a 34 y extremado prematuro es la de menores 28 semanas, ¿no? La incidencia generalmente es entre las 34 y 36 semanas, la mayor incidencia 60-70%, después entre 32 y 33 semanas, ¿no? Con muy baja incidencia entre 28 a 31 y 5 menor de 28, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque generalmente un feto que ya tiene más de 32 semanas tiene más chance de sobrevivir, ¿no? Y ahí estaríamos aplicando el 80%, ¿no? De los pretérminos mayores de 32 semanas, ¿no? El parto pretérmino se va a presentar espontáneamente en el 40-50% de casos, asociado a ruptura prematura de membranas, 30-40%, o también por alguna patología inherente a la gestación que es necesaria la interrupción quirúrgica del embarazo, ¿no? El 20%, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? La edad materna menor de 16 o mayores de 35 semanas, la primigesta, el nivel socioeconómico bajo, el uso de tabaco o drogas, la raza negra, el estrés, el bajo peso materno y desnutrición materna, que la hacen más susceptible a infecciones. Tratar de relacionar todos estos factores culturales a la presencia de infecciones, ¿no? Patologías maternas, la hipertensión asociada al embarazo, la infección como la cérvico-vaginal, la vaginosis, ¿no? La infección por clamidia también, la poliomelitis, complicaciones infecciosas, no son propias del trato genital, ¿no? También puede ser apendicitis, policistitis, neumonía, ¿no? La neumonía, producir una hipoxia, también va a desencadenar la liberación de radicales que pueden liberar citoquinas, citoprostaglandinas que pueden llevar al inicio del trabajo de parto. Y también los factores asociados, ¿no? A parto pretérmino en el feto se ha visto que malformaciones fetales muchas veces se asocian también a congénitas, ¿no? Se asocian a parto pretérmino, ¿no? Y también como hay un ambiente hostil a veces por RCIU o preeclampsia, también se ha asociado el RCIU con el parto pretérmino, ¿no? Pero no como causa, sino asociaciones. Factores uterinos, también la incompetencia hímico-cervical, ¿no? Un cervix muy relajado que se distiende rápido produce la protrusión de las membranas, dilatando progresivamente el cuello y producen partos pretérminos muy extremadamente, ¿no? 22 a 28 semanas.
la presencia de miomas uterinos que no va a restringir el ambiente uterino, ¿no? O malformaciones congénitas del útero, ¿no? Como los úteros clavijados, úteros bicornes, ¿no? En cambio, las causas obstétricas tenemos asociados a parto pretérmino, el embarazo múltiple, como dijimos, el polidráneo, la ruptura prematura de membranas, ¿no? Una de las causas más frecuentes, el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, por los sangrados que producen, que hay que necesitar determinar las gestaciones tempranamente a veces, la presencia de oligoamnios, ¿no? Asociados generalmente a una difusión placentaria, sangrados transvaginales, infecciones, ¿no? Infección de vías urinarias, cervicovaginales, infecciones sistémicas, incluso se reporta hasta infecciones periodontales. Y hay una entidad, ¿no?, de que infección intraamniótica subclínica, ¿no?, cuando hay presencia de taquicardia fetal, ¿no?, pero no hay ruptura febrícula y no hay ruptura de membrana, ¿no? Entonces es infección intraamniótica subclínica, ¿no? Parece que algunos gérmenes pueden migrar a través de las membranas placentarias y infectar el ánus, ¿no? De todos los factores de riesgo estudiados, la presencia de infecciones documentadas por leucocitos representa el factor más frecuente en nuestro medio. Las infecciones de las vías urinarias y vaginales, cérvico-vaginales, se encontraron en el 40% de las pacientes, pero también, como les dije, ¿no?, cualquier infección a nivel sistémico puede desencadenar el trabajo de parto espontáneo. Las infecciones de tracto urinario, 72%, la cervicovaginitis en un 30% aproximadamente, ¿no? Muy poco optimada para otro tipo de infecciones, ¿no? Generalmente la mayoría presentó neutrofilia y algunas con leucocitosis, ¿no? En la gestación vamos a hablar de leucocitosis, ¿no?, cuando hay mayor de 15.000, ¿no?, leucocitos. Los organismos más frecuentes asociados son la Gardnerella vaginalis, el Mycoplasma hominis, la Ureoplasma uraliticum, ¿no?, Pectoestrococos, Clamidia trachomatis, Bacteroides. O sea, preferentemente todos los que producen asociados a vaginosis bacteriana y también la presencia de clamidia, ¿no?, y anaerobios. Una de las siguientes drogas no se utiliza, acá terminamos, ¿no? Una de las siguientes drogas no se utiliza como tocolítico. El atosiban, que es un bloqueante de los receptores de oxitocina a nivel uterino, el alcohol, la indometacina, el sulfato de magnesia y la hidroclorotiazida, ¿no? El alcohol es un sedante, ¿no?, de la musculatura. La indometacina es un antiprostaglandínico y sabemos que en el mecanismo de la contracción uterina, ¿no?, intervienen las prostaglandinas. El sulfato de magnesio también es un relajante de la fibra muscular uterina, pero la hidroclorotiazida es un diurético que no tenía nada de efecto es como tocolítico, ¿no? A la cabeza de como tocolíticos tenemos las drogas beta simpático-miméticas, ¿no? De los tres tipos de receptores beta adrenérgicos, los beta 2 son los que se encuentran en el útero y su estimulación provoca la relajación de la musculatura lisa. Acá tenemos la ritrodrina, ¿no?, en la cabeza. Si bien se han descrito agentes beta 2 selectivos como la ritrodrina, la terbutalina, en algunos países el fenoterol, todos en alguna medida estimulan los otros receptores beta 1, de ahí presentan efectos secundarios, ¿no?, sobre todo taquicardia y rubor, ¿no? Y últimamente se han descrito uteroinhibidores más efectivos y con menos efectos secundarios, ¿no?, como la atosiban y la nifedipina, ¿no? Y la evidencia teórica y clínica disponible sugiere que en caso de refractividad es preferible cambiar los medicamentos en vez de asociar un segundo tocolítico. Y no existen bases teóricas ni prácticas para el uso profiláctico de beta agonistas orales en pacientes de riesgo o con trabajo de parto prematuro. O sea, generalmente los beta agonistas se usan parenteralmente, ¿no? Había la ritodrina también en tabletas, pero se ha descontinuado, no hay en el mercado, ¿no?, actualmente.
Contraindicaciones de los beta agonistas: como van a estimular el corazón, no se va a usar en cardiopatías maternas, arritmias maternas, hipertiroidismo materno, diabetes materna mal controlada, porque producen como efecto la entrada del potasio a la célula y la salida de glucosa, pueden producir hiperglicemia. Uso de diuréticos depletores de potasio, porque estarían exacerbando la hipocalemia. Contraindicaciones en general estocolíticos, ¿no? Cuando hay un sufrimiento fetal, ¿no? O una corianonitis. Y el uso de inhibidores de la monoacidasa, que pueden potenciar sus efectos cardiovasculares, ¿no? Son estimuladores del sistema cardiovascular. Entonces, el principal uso de los tocolíticos está en esto, ¿no? La prolongación del embarazo por 48 horas para permitir la acción de los corticoides para la madurez pulmonar, ¿no? Esa es la principal la indicación ahora, ¿no? Muchas veces se consigue prolongar más la gestación, pero la principal indicación está para disminuir los riesgos de morbilidad perinatal por madurez pulmonar, ¿no? La prevención del estrés respiratorio recién nacido. También le dije, ¿no?, que dentro de los tocolíticos podemos usar betamiméticos, los inhibidores del canal del calcio como la nifedipina, los inhibidores bloqueantes de receptores de oxitocina como la tosiban, los antiprostaglandínicos que no se deben usar más de 32 semanas como la indometacina, y también últimamente ha entrado en la terapéutica la progesterona micronizada, ¿no?, que se está usando con menos efectos colaterales de todos, ¿no? Esto de la indometacina ya lo hablamos, ¿no?, que siempre hay que controlar, por un lado, cuando está no más de 32 semanas para prevenir el cierre prematuro de conducto arterioso, pero la indometacina también se ha visto que puede producir oligoanglos, ¿no? Entonces, si hay presencia de una tendencia a oligoanglos o presencia, y estamos usando como tocolítico, suspenderla. Eso es lo que preguntabas antes, ¿no? Se desaconseja por tiempo prolongado y se contraindica luego a las 32 semanas la indometacina, ¿no?